Hermano, buenos días. El día de hoy voy a sustituir en el devocional a Betsy, a mi esposa, eh, que por esta oportunidad yo lo voy a dar, ¿no? Por razones de fuerza mayor. A ver, ayer en el devocional habíamos tocado la vida de Atalía, ¿no? La usurpadora en el poder, ¿no? Que había hecho un mal en sí al pueblo, recordemos que ella había matado a todos los reyes, ¿no? La generación de David se había hazañado por la muerte de su hijo, ¿no? Cuando se enteró eso, teniendo en cuenta que tenía mucha maldad en el corazón, ¿no? Pero también nos acordamos de que eh, Joás, ¿no? Eh, fue salvado, ¿no? Por su tía en ese entonces. Fue salvado, escondido, ¿no? En el templo. Y por su tía, ¿no? Eh, y por el sacerdote Joyada, ¿no? Que fue, por supuesto, puesto por el Señor para que pueda guiar su vida de Joás, ¿no? Joás, ese niño que empezó a reinar, ¿no? Desde los 7 años, ¿no? Pero ya él había sido ya escogido también por el Señor, ¿no? Antes de que esta Talia lo pueda matar, ¿no? Recordando eso. Ahora vamos a entrar en el capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 12, ¿no? Dice, en el año séptimo del reinado de Joás comenzó a reinar, en el año 7, ¿no? Teniendo 7 años. Y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Betseba, ¿no? Su mamá era, dice, Sibia se llamaba, ¿no? Él empezó a reinar, dice. Él era niño, ¿no? Pero empezó a reinar por gracias, como les decía, a Joyada, ¿no? Él le empezó a enseñar, le empezó a instruir, eh, mm, él le asesoraba, ¿no? Desde ya antes, de que cómo en sí tenía que reunir, ¿no? En ese entonces ya el pueblo estaba tranquilo, porque ya no reinaba Talía, la usurpadora, sino Joasia, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Las cosas que Dios le mandaba, le decía hacer, las cosas que a Dios le agradaba, no en su reinado. Iba por el buen camino. Joás hizo, dice, durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joyada. Él, ¿no? Siguió las enseñanzas, como les decía. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando inciensos en ello. Bueno, siempre no quedaba personas así, no que el pueblo, los altares paganos y todo eso, pero eso fue descartándose seguramente con el tiempo, ¿no? Ya, pero recordar también, ¿no? Que siempre estaba la misericordia del Señor. Ahí, si se dan cuenta. Un día Jehová ordenó a los sacerdotes, dice, recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor, como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Eso ordenó Jehová, ¿no? Que recojan todo el dinero de cada persona y todo eso, ¿no?
Cada sacerdote debe tomar el dinero de mano de su propio tesoro y usarla para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado, ¿no? Entonces, ¿qué ordenó el rey Joás? Ordenó de que acumulen todo el dinero, ofrendas y todo para la reconstrucción o la restauración del templo, ¿no? De las grietas, o sea, nos recuerda hasta ese momento todo lo que, todo hasta el templo estaba ya mal, ¿no? Restra- este, eh, y necesitaba restaurarse el templo o los templos, ¿no? Del Señor. Entonces, él lo primero que uno empieza a hacer algo nuevo, porque Joás ya tenía un gobierno nuevo y, y quería agradar a Dios, era restaurar la casa del Señor, ¿no? No restaurar la casa del Señor en general, ¿no? Entonces, para eso había ordenado primero, ¿no? La restauración. Y como vemos nosotros, hermanos, en este tiempo, todo lo que nosotros damos, ¿no? Ofrendamos, no sea físicamente en dinero, las ofrendas y todo eso, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que se ofrenda es para el crecimiento del reino, ¿no? El crecimiento del reino demanda estar en un lugar específico, ¿no? ¿No? Ungirlo como la casa del Señor para poder adorarlo, exaltar su presencia y exaltarlo a Él. En este caso, nosotros tenemos acá en este tiempo, ¿no? La iglesia, el templo del Señor, ¿no? Y todo lo que ingresa lo administramos para el crecimiento del Señor, todo lo que sea para el crecimiento del Señor, ¿no? Como les decía, ¿no? En este caso, un arriendo, luz, agua, si necesita reparaciones, se da reparaciones, si necesita comprar masías, se compra masías, si se necesita este, hacer pescas, necesitamos dinero para hacer pescas y todo eso, ¿no? No. El Señor siempre nos va bendiciendo de una u otra manera eh, para poder hacer a excelencia las cosas del Señor en la iglesia. eh, no, para eso se utiliza y para muchas cosas más en el momento que se pueda requerir, ¿no? A pesar de que no, somos una iglesia aún pequeña en crecimiento, que seguro a un tiempo será una iglesia grande, ¿no? El Señor nos bendice y nos ayuda a poder sustentar gracias al aporte de todos los hermanos, ¿no? Que lo hacen de corazón. Entonces, eso, ¿no? Eso es parte de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y seguimos con la palabra. Cada sacerdote debe tomar el dinero en las manos de su propio tesoro, bueno, y usarlo para la restauración del templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que como los sacerdotes no habían hecho reparaciones del templo, o sea, Joás había 40 años, ¿no? Pero en el año había estado como rey 40 años, ¿no? Pero en el año 23 más o menos, dice, el reinado de Joás sucedió que como los sacerdotes, no habían hecho las reparaciones del templo hasta en ese momento, ¿no? Ahí ya vemos que los sacerdotes no habían, los sacerdotes en general, no habían cumplido hasta ese entonces lo que el rey había ordenado, lo que Dios en sí quería, ¿no? No, no había cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? De que se habían dejado, había dejadez, ¿no? Y también en ese momento en parte del rey, ¿ah? Porque el rey tenía que hacer seguimiento de eso, ¿no? Pero no lo había hecho seguro, había confiado demasiado o en ese momento había dejado de interesarle un tanto eso, ¿no? Es falta de interés.
porque había pasado 23 años y no habían, desde que Joás había tomado el trono, no habían, no habían cumplido los sacerdotes con la ordenanza, ¿no? No. Entonces, no sé si se dan cuenta. Y el rey, dice, llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les recriminó. ¿Por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo, dice, ¿no? Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. O sea, los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del templo, del pueblo, y renunciaron al cargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. ¿Ves? Pero Joiada, sí, dice, estaba aún recaudando el dinero, ¿no? El dinero que la gente daba para el Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía al secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, porque sí, bueno, se empezó a hacer, ¿no?, la restauración del templo, pero en ese entonces, después de 23 años, estos le pagaban a los que trabajaban allí en el templo, carpinteros, maestros de obra. De hecho, ¿no? Acá se hacía eso y ahora en este tiempo también se debería hacer, ¿no? Cuando hay hermanos que de repente tú necesitas hacer una restauración o algo para la iglesia, ¿no? Como dice, o hacer algo o algo que se esté requiriendo para la iglesia, como banners y todo, ¿no? O los hermanos trabajen en eso y sabiendo nosotros que de hecho sabemos de que ellos hacen ese tipo de trabajos, otro tipo de trabajos para la iglesia, ¿no? Para el templo y para la iglesia. Entonces, debemos decirle a ellos, ¿no? Si sabemos que tiene un negocio, por ejemplo, de hacer banners y todo eso y necesitamos, le mandamos a hacer a ellos, ¿no? ¿No? Porque eso también es parte de lo que acá el Señor nos enseña, ¿no? ¿No? Tener cantidad de entregado dinero ya. Albañiles, canteros, ¿ve? También compraban madera y piedras de cartería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que los usaban para reparar el templo, ¿no? Se estaba priorizando en ese momento, ¿no?, la restauración. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, hasta ahí vemos, hasta la 16 vemos, ¿no? Con relación a la restauración del templo y todas las cosas que, que requería, ¿no? Que requería el templo del Señor. Acá, a partir de acá dice, había un rey, Hazael, rey de Siria, dice, ¿no? Apareció este rey que atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén, ¿ya?, donde estaba
donde estaba, por supuesto, reinando Joás, ¿no? Joás. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados. Josafat, Joram, Acosías, rey de Judá, juntó con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. A ver, acá este rey de Siria pretendía conquistar Jerusalén también. O sea, Hazael, rey de Siria, o sea, que atacó Gat y todo, ¿no? Que conquistó, pretendía atacar también, como les digo, Israel, ¿no? O sea, a Joás. Pero Joás, ¿qué dijo? Mira, como de todas maneras los antepasados de sus antepasados de Joás, Josafat, Joram y Acosaías y todos ellos, esos reyes, habían tenido, dice, cosas, dinero, ¿no? Cosas de valor, el cual dice, Joás sabía y se enteró, ¿no? Se supone. Entonces que él empezó a sacar todo eso para poderle dar dinero, para poderle dar ese tipo de cosas a este rey y que no ataque, sino que se retire, ¿no? Porque él, Joás quería paz en Jerusalén, quería paz, ¿no? Y que siga reinando esa paz, no de guerras. Entonces él le dijo ya, el cual se retiró, dice, de Israel, él, sacando todo eso, ¿no? Lo que Joás le había dado. Entonces se retiró, dice, ¿no? Y se fue. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, dice, y todo lo que hizo, está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Sus propios ministros, después dice, después de ese tiempo, sus propios ministros, dice, conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, camino de Sila. Ahí fue su, ¿cómo se llama? El término de su reinado, porque lo mataron. Pero ¿quiénes? Sus propios ministros. Ni confiar en ellos, ¿no? Al tiempo. ¿Qué habrá pasado, ¿no? En ese entonces, de que no les habrá gustado a sus ministros y a la gente, que conspiraron contra él, lo mataron, dice, ¿no? En Bet Milo, camino a Sila, lo mataron al rey Joás. Quienes lo atacaron fueron Josacat, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Semer. Así murió Joás, ¿ve? Y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Esto fue de generación en generación, ¿no? Pero Amasías, que era su hijo, que tuvo su hijo, Joás, lo sucedió en el trono. Entonces, hermanos, así es, ¿no? De generación en generación. Pero siempre va a haber, ¿no? En una cosas buenas como cosas malas, ¿no? En un reinado, ¿no? O en un gobierno. Y también traiciones y todo eso, ¿no? Mire que lo mataron a Joás después de todo ese tiempo que él reinó. De todas maneras, seguramente habrá hecho bien las cosas, pero se habrá alejado del Señor en un momento, ¿no? Se habrá alejado del Señor en un momento y habrá empezado también a hacer cosas malas, teniendo en cuenta que de todas maneras él también heredó una generación, ¿no? Una generación de que también en el momento muchos de ellos fueron malos, ¿no? Malos. Tenían cosas en el corazón, ¿no? Para actuar de mala manera en su momento. Entonces, bueno, hermanos, lo importante es de que tenemos que tener en cuenta de que todas las cosas para el Señor se tiene que hacer en excelencia, ¿no? Y en excelencia, y eso también incluye, por supuesto, en donde nosotros podamos adorarle y exaltarlo al Señor, que es su casa. Sí, hermanos. Bueno, gracias una vez más. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.